vamos a ceder ahora la palabra ya al primero de los invitados. Ahora mismo, pues. Bueno, buenos días. Lo primero que quisiera es agradecer la invitación a este importante e interesante encuentro. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo tengo que decir que no he estudiado en ninguna facultad de Ciencias del Deporte, he estudiado en una facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Soy sociólogo, por lo tanto me encuentro con el primer y gran reto y dificultad de hoy, que es escapar a la abstracción y en poco más de 20 minutos contarles todo lo que le quiero contar. Saben ustedes que al sociólogo se le conoce también como con el apodo de chismoso de barrio, es decir, que nos interesa hablar muchísimo, escuchar muchísimo y reflexionar muchísimo. Por eso hago referencia a este hándicap. Felicitar por este encuentro. Qué cosa más bonita poder celebrar 50 años de experiencia, de conocimientos, de crecimiento, de generación de conocimiento y de proporcionar a la sociedad, a través de la transferencia del conocimiento, pues aquellos elementos que son fundamentales para vertebrar, en este caso, un ámbito tan preciado por la sociedad española como el deporte, no practicado, pero preciado, ¿no? Con la presentación que ha hecho Jesús Martínez, me ha venido, voy a decir una cosa, en plan abuelo cebolleta, pero me ha venido a la cabeza alguna anécdota de mi infancia, porque yo es verdad que me especialicé en Sociología del Deporte, pero de lo que más he aprendido del deporte en mi vida fue del hecho de que mi padre, entre el año 79 y el año 91, fue concejal de deporte. Por lo tanto, viví todo lo que fue la implementación de las políticas deportivas en este país, los manuales de deporte en municipios, las campañas de deporte para todos, que luego lo mencionaré, pero lo que yo recuerdo perfectamente, en un municipio, soy de Puente Genil, de un pueblo de Córdoba, de Andalucía, en un municipio rural, en aquella época, a principios de los 80, en el año 80, venían a enseñarnos los médicos que era bueno la higiene, ducharse, lavarse los dientes y también hacer deporte. Y entonces, con las campañas de deporte para todos, pues nos enseñaron que existía una cosa que se llamaba voleibol, que existía una cosa que se llamaba balonmano, que ahora mismo nos queda muy lejos en la distancia desde el momento en el que estamos, pero yo lo recuerdo con gran emoción, es decir, los niños y las niñas en las calles de esos pueblos viendo por primera vez en su vida un balón de balonmano, ¿no? O una bicicleta de ciclismo. Y eso, digamos, que es lo que me ha permitido a mí aprender más que otra cosa en la vida acerca del deporte. Otra alusión a la presentación del profesor Martínez del Castillo, que además viene al hilo de mi intervención, es eso de hablar de la estructura social. Eso de hablar de la estructura social del deporte y que está en relación directa con la perspectiva que puede aportar al ámbito de la ciencia del deporte un sociólogo, que es cómo hablar de la igualdad de género o cómo hablar de las clases sociales. Es decir, son cosas que se saben que hay, pero que no se tienen en cuenta muchas veces en el ámbito de las políticas públicas. ¿Por qué sigue existiendo una brecha deportiva después de 40 años de política deportiva en España? Es una pregunta que nos tenemos que hacer a sabiendas de que somos conscientes de que hay diversidad en el acceso y dificultad en el acceso a la práctica deportiva por motivos de género, de edad, de nivel de instrucción y de renta. Si no hemos sabido dar respuesta, o más bien, porque respuesta sí es verdad que le hemos dado, si no hemos sabido que esa respuesta acabe implementándose en el ámbito de las políticas deportivas, para poco ha servido tanto esfuerzo. Esto creo que es objeto de un debate amplio e intenso en un foro como este, ¿no? Yo básicamente lo que voy a añadir a la intervención del profesor Martínez del Castillo y del resto de compañeros con los que comparto mesa, dicho sea de paso que es una enorme satisfacción el compartir esta mesa con ellos, después de 15 años, 16 años compartiendo investigación y 15, 16 años más de arruga en mi cara también, es explicar los motivos por los cuales se ha vivido la evolución de la práctica deportiva, del sistema deportivo y también de una determinada demanda deportiva en nuestro país después de 40 años. ¿Por qué evolución se ha vivido en torno al imaginario
cultural, las actitudes, los comportamientos, los hábitos de práctica deportiva, las razones en el cambio relativo a la demanda, por un lado, y por otro lado, también tratar o intentar describir cómo esos cambios sociales y culturales han estado acompañados de unas determinadas políticas deportivas que han influido en la manera decisiva de mantener una determinada orientación también política e ideológica del sistema deportivo español, que no siempre está en consonancia con las propias demandas de la ciudadanía o con los propios agentes del deporte. Y, en tercer lugar, ofrecer datos, suministrar datos, algo que es propio también del ámbito de la sociología, que ilustren esos cambios sociales y culturales y la propia orientación en las políticas deportivas que se traducen en demandas de actividad físico-deportiva en la sociedad española. Al margen de lo que aporte después, yo creo que el mensaje que debe quedar, que yo pueda proporcionar con mi aportación a esta mesa, es que el deporte no está al margen de la sociedad. Es decir, eso a lo que aludía antes de la estructura social o de la igualdad de género, que sabemos que existe, pero que al final no se atiende correctamente en las políticas públicas. El deporte es un reflejo de la sociedad y, por lo tanto, para estudiar el deporte tenemos que estudiar la sociedad. Yo sí soy profesor, aunque sociólogo, en la Facultad de Ciencias del Deporte, en la Universidad Pablo Olavide, doy Sociología del Deporte, y esto es lo que trato de transmitirle a todos aquellos profesionales, futuros profesionales de la ciencia del deporte que se van a dedicar a la educación, a la formación, a la docencia, a la gestión o también al alto rendimiento incluso, ¿no? Que no pueden concebir el deporte sin las personas y sin la sociedad, con todo lo que hay detrás, para que surta efecto sus distintos ámbitos y competencias profesionales. Adicionalmente, quiero aclarar tres consideraciones que son transversales a todo esto, que es que la sociedad humana, además, es heterogénea y es cambiante. Es decir, quien practica deporte no es la sociedad española, lo practican mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos, mayores, del mundo rural, del mundo urbano, con unos ingresos más bajos, con unos ingresos más altos, unas clases sociales u otras, y eso hay que contemplarlo en las políticas deportivas. En las políticas, en general, las políticas públicas deben estar adecuadamente diseñadas para dar respuesta al conjunto de la ciudadanía en el marco de sus diferencias. Y además, no solo en el marco de la diferencia, sino en el marco de diferencias que cambian en el tiempo. Y además que tienen distintas velocidades, aludiendo al hecho del mundo rural o el mundo urbano. Que, por tanto, la realidad del sistema deportivo debe atender a esa diferencia, a esa heterogeneidad, a esa dinámica, a esos cambios dinámicos, de forma permanente para adaptarse. Y que, finalmente, el papel o la mirada de las ciencias sociales es esencial para producir un adecuado engranaje por parte del sistema deportivo a esa sociedad cambiante y heterogénea. La máxima de la sociología, el lema de la sociología es conocer la realidad, en este caso deportiva, para prever las tendencias de cambio, para proveer herramientas con las que hacer frente a esas tendencias. Bien. Cambios sociales y culturales. Bueno, yo creo que por el perfil de personas que estáis aquí no se os escapa la realidad de los cambios que ha vivido. Por lo tanto, no me voy a centrar muy profundamente en el asunto de los cambios sociales y culturales que ha vivido la sociedad española en estos 40 años, ¿no? Se ha acabado instalando una sociedad capitalista industrial que ha implicado, pues, desde procesos de crecimiento demográfico y procesos de urbanización, que implicaba también el éxodo rural, el trasvase del sector de la mano de obra del sector primario al sector industrial y también al sector servicios, con un nuevo modelo de organización laboral de trabajador de cuello azul a trabajador de cuello blanco, donde cambian los tiempos, la hora, la distribución de la forma de trabajo, de las relaciones laborales, de la movilidad entre el lugar del trabajo y el lugar del hábitat, que lleva implícito además una nueva estratificación social, y que quizás que de lo que se deriva fundamentalmente es una sociedad muy sedentaria. Esto como gran elemento característico de ese modelo de sociedad relacionado directamente con nuestra forma de movilidad y con nuestra forma de trabajar.
Desarrollo del transporte y comunicaciones, movilidad física, ¿no? Cada vez hacemos más desplazamientos, porque los desplazamientos además son cada vez más rápidos. Y yo voy a contar una anécdota muy brevemente. Cuando yo era niño escuchaba que en Alemania la gente tardaba 1 hora en ir al trabajo. Yo actualmente vivo en una ciudad y trabajo en otra, y he percibido, o sea, que cuando era niño a mí me resultaba extraño, y hoy día a nadie le resulta extraño hacer un desplazamiento de 1 hora, hora y media al trabajo, ¿no? Esto se ha incorporado como un aspecto normal de nuestras vidas, ¿no? La movilidad social ya no es, lo que decía Vicente Verdú en su libro de Capitalismo de ficción, pues no es tú de quién eres, ni tú qué eres, yo soy el hijo del abogado, yo soy abogado, soy médico, sino tú de qué vas. Es decir, está muy vertebrada por los estilos de vida. Soy deportista, o soy activo, o soy de una determinada manera. Sobre todo el concepto de ser activo, ¿no? Una sociedad abierta en términos relativos también, con un importante desarrollo tecnológico que ha propiciado otras muchas disciplinas deportivas. Por ejemplo, mi ámbito de actividad deportiva, la escalada y el alpinismo, bueno, sin el desarrollo de materiales muy avanzados de piolet y crampones no podríamos hacer determinada disciplina de escalada en hielo o en condiciones muy difíciles, ¿no? Como escalar 8000. La burocratización de nuestra vida. Hacemos millones de tareas burocráticas cada día para arreglar papeles de coche, papeles de colegio, papeles de sanidad, de seguro, de administración pública, renta, etcétera, y esto nos ocupa una gran carga de tiempo. Nuevos estilos de vida y nuevas pautas de comportamiento y nuevos valores, fundamentalmente el que somos una sociedad de consumo y de tiempo libre, digamos, orientado al consumo, con una uniformización de la cultura, condicionada por los medios de comunicación, por la propaganda, por un fuerte individualismo. También una expansión de la movilidad psíquica, en numerosos roles diarios. Tenemos que convivir con el peso, con la dificultad cada día de ser profesor, profesora, alumno, alumna, padre, madre, en fin, compañero de trabajo, que aunque nos parezca que es normal, hace 40 años la vida era mucho más sencilla. Hace 50 años alguien que trabajaba y vivía en el medio rural no tenía a lo mejor tanta diferencia o no tan abrupto con los roles con los que convivía cada día. Y una aceleración e institucionalización del cambio social permanentemente. Bien, con respecto al segundo punto, la política deportiva y los cambios sociales. Yo aludía antes a un hecho, a principios de los años 80, finales de los 70. En las últimas décadas del siglo XX, y en particular hasta la mitad de los años 90, como se refleja en ese gráfico, el deporte, con la ley del deporte de 1980, fue objeto de numerosas políticas públicas dirigida a promocionarlo en todos los estratos de la sociedad, ¿no? Influyó la Carta Europea del Deporte para Todos del 75, las campañas del deporte para todos a los que mencionaba anteriormente, la idea del estado de bienestar tan profundamente que se instaló en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una cosa que yo quiero llamar la atención de la Carta Europea del Deporte del 75 que decía del deporte para todos, el deporte debe dejar de ser privilegio de minorías, ¿no? Y a lo mismo aludía también la Constitución española, la que se habla del impulso, la orientación, la coordinación de la educación física al deporte como factores imprescindibles en la formación y el desarrollo integral de la persona. Habla de esto, ¿no? Factor imprescindible en el desarrollo integral de la persona. Se construyeron muchas instalaciones deportivas, equipamientos, se promovió el deporte para todos, la educación física se acabó incorporando en todos los centros educativos y así pasamos del año 75 al 95 en un aumento del 17% de las personas que hacían deporte, un 60% de las instalaciones que se han construido hasta el día de hoy en España se construyeron en aquel periodo y 50.000 clubes emergieron en ese periodo. A partir de mitad de los 90, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, a partir de la puesta en vigor de la Ley 10/1990 del deporte, se antepuso la idea del deporte de competición y profesional a la idea del deporte como desarrollo integral de la persona. Se perseguía, y lo pone en esta ley, la consecución, la consolidación del deporte de alta competición, ¿no?
y, por tanto, el deporte para todos pasa a un segundo plano. Comenzamos, por tanto, además, casualmente, una crisis del estado de bienestar. Los presupuestos en materia deportiva empiezan a reducirse de manera significativa y se concentran en el alto rendimiento, en la competición, en el deporte profesional. La agenda deportiva empiezan a estar marcadas por los medios de comunicación y los grandes agentes económicos del deporte, y lo que se vive, lo que se experimenta entre el año 95 y 2014 es un aumento de un 1% de practicantes de deporte en España. Se construyen muchas menos instalaciones y se generan mucho menos clubes. Y sobre todo se mantiene esa brecha deportiva a la que aludía anteriormente, y ahora comienzo la última parte ya más escueta, ¿no? A la que aludía antes, desde el punto de vista del género, la edad, los ingresos, que además va acompañado en los últimos años de un aumento de la desigualdad social en España, un empobrecimiento. Piensen que en Andalucía hay un 43% de la población en situación de pobreza o riesgo de estarlo, que el 51% de los niños están en situación de pobreza, son datos de casi todas las instituciones solventes a nivel internacional, y además una privatización de los servicios públicos. De todo esto va a hablar ahora el profesor José Emilio Jiménez Beati, y a la vez sigue prevaleciendo el exitismo en el deporte. Bien, la última parte, pues que se dilucida un poco del análisis que he hecho, reflexión sobre lo que hemos vivido en estos 40 años, que hay un aumento, un crecimiento de la densidad normativa y burocratización de nuestra vida. Por lo tanto, ese lema de la panza nace la danza no es posible, porque como no tenemos tiempo para la danza, estamos muy ocupados en la panza, no podemos hacer deporte, ¿no? Que hay un cambio en el modelo de economía, el trabajo sedentario, que no implica actividad física, un sistema, aquí tenemos una diapositiva en la que se evidencia pues que la mayoría de los trabajos que ocupan nuestro día a día no implican esfuerzo físico corporal, ¿no? Un sistema meritocrático que nos exige estar permanentemente forzándonos, formándonos, muy competitivo, con muchos desplazamientos, cambio en el modelo familiar, hay cada vez más familias monoparentales, cambio en los valores, mucho más individualistas, cambio en el modelo de ocio y tiempo libre, ocio pasivo, ocio digital, ocio nocturno, ocio de consumo, cambio en el sistema de valores y de política deportiva, y por lo tanto esto tiene unas consecuencias en la demanda, que es que la gente quiere hacer ejercicio físico, algo que no hace en su vida cotidiana, y lo necesita hacer a través de la actividad física, y esta es una de las principales motivaciones por las que demanda hacer deporte, hacer ejercicio físico y divertirse por encima de cualquier otra cosa, entender el deporte como salud, como forma de estar en forma, de tener bienestar, de liberar la agresividad, como válvula de escape, para relacionarse. Aumenta el porcentaje de quienes practican solos, aumenta, es el segundo motivo de más aumento. Aumenta también el porcentaje de quienes lo hacen por su cuenta, por la dificultad de ponerse de acuerdo con los compañeros, con los familiares, porque tenemos vidas muy individuales. Aumenta el porcentaje de quienes lo hacen en lugares abiertos, porque la gente está todo el día cerrado, en un espacio muy cerrado, trabajando y quiere estar al aire libre. Y desciende el de que lo hacen en instalaciones públicas. Aumenta la demanda de actividades de deporte-salud y desciende la del deporte de competición. Hay una orientación, por tanto, a la demanda, que es divertirse, hacer ejercicio físico, búsqueda de salud, bienestar y relaciones sociales, horarios flexibles, espacio abierto y una oferta económica sensible con la situación social que se vive hoy. Bueno, y esta última diapositiva lo que ilustra es que todos aquellos deportes que han formado parte tradicionalmente del sistema más potente deportivo en nuestro país, que está en el lado derecho y que se identifican directamente por la competición, en estos últimos 20 años, del 90 al 2010, han perdido un gran número de practicantes, y viceversa. Todos aquellos deportes que están más dirigidos a la búsqueda de salud han aumentado significativamente y tienen mucho más peso en la estructura de la práctica deportiva según la disciplina deportiva. Y con esto concluyo. Muchas gracias.